Saludos amigos. Zelensky dice que la guerra se va a terminar pronto y que no consiste en negociar con Rusia. Parece ser, según algunos, que la gran esperanza de Zelensky está parcialmente basada en la destrucción de los silos de municiones que supuestamente afectarían a las tropas rusas en el frente, vaya, que perderían capacidad de avance y que entre eso y quizá alguna que otra sorpresa más, esto llevaría a los rusos a negociar. Es una tesis totalmente aventurada y realmente absurda, puesto que, primero, los rusos tienen capacidad industrial militar, es decir, mientras estamos hablando están produciendo más munición. Segundo, obviamente tienen muchos más depósitos de munición. Y tercero, el ejército ucraniano se está desmoronando. Llegan noticias de que los rusos ya están en el interior de Ugledar. Los ucranianos parece ser que están ya en desbandada, escapándose por los campos. Y caído Ugledar, la torre de vigilancia, como lo llamaban, bueno, las siguientes posiciones van a ser siempre más y más y más débiles en un ejército en retirada que sí tiene grandes problemas de suministro. Además, los rusos eventualmente atacarían más en profundidad a Ucrania cuanto más sigan haciendo este tipo de actividades en el interior de Rusia. Zelensky quizá también tiene en cuenta la baza de conseguir que Estados Unidos entre más directamente en el conflicto, aún. Esto pone los pelos de punta a muchos, pero como ya hemos visto en este canal, acabará ocurriendo de una manera o de otra, puesto que las cosas están relacionadas entre sí y es imposible que, digamos que la actual configuración imperial del mundo, la hegemonía estadounidense, es imposible que continúe sin que las cosas, digamos, vayan o bien descomponiéndose a nivel interno en forma de colapso, o bien tomando esa otra vía de confrontación total y absolutamente directa por todas las vías, que es lo que por lo demás estamos viendo. Lo que pasa es que la propaganda, el gran poder occidental, el gran poder cultural propagandístico, todavía sigue trabajando a buen ritmo y consigue hacer creer que la sensación de poder es poder. Esto pasa también en Israel, donde, bueno, ayer hemos visto la terrible tragedia de cientos de civiles muertos, otra vez lo mismo que había pasado en Gaza, ahora se traslada al Líbano, pero Hezbollah no es como Hamas. Piensen por un momento que Hamas continúa operativo, que los rehenes nunca fueron rescatados y que el territorio de Gaza no ha sido eficazmente tomado por Israel. Es decir, Israel fracasó total y absolutamente en Gaza. En lo único en lo que no fracasa es en asesinar a civiles. En eso sí que ha sido un triunfazo absoluto. Pero a nivel militar ha sido un absoluto fracaso. Lo mismo va a pasar en el Líbano con respecto a Hezbollah, solo que Hezbollah es mucho más poderoso que Hamas. Algunos especulan y fantasean con que, bueno, la proyección de fuerza de Israel es tan grande que al final acabará desmoronándose Hezbollah. Nosotros nos preguntamos, y por esa regla de tres, ¿cómo es que no se desmoronó jamás? Y que también acabará desmoronándose nada más y nada menos que Irán, puesto que si Irán decidiese apoyar a Hezbollah, los israelíes utilizarían armas nucleares o directamente atacarían capacidades clave de Irán, ya sea con bombas nucleares tácticas o con otra cosa, lo mismo da, pero eso nos vuelve a llevar otra vez a esa confusión entre la sensación de fuerza y la fuerza. La sensación de fuerza la tienen, desde luego que sí, y de qué manera. Pero la fuerza, es decir, la auténtica fuerza, ¿la tienen? No, no la tienen. Irán tiene muchas posibilidades de actuación y no olvidemos que tiene su alianza muy estrecha con otras potencias del máximo nivel como China y Rusia. En cuanto a Rusia también, sus capacidades para producir todo tipo de armamentos son enormes y lo están compartiendo a diferentes niveles, como ya hemos visto con la cuestión de los hutíes. Ya no es solo armamento en sí mismo, sino capacidades ISR. Por lo demás, tenemos una situación política interna en Estados Unidos que habla a las claras de que la posibilidad de un colapso interno es muy real.
Piensen por un momento que una de las congregaciones, digamos, de grupos de poder en Estados Unidos ha mostrado su apoyo a Kamala Harris. Esta congregación está vinculada a la seguridad, defensa y todo este tipo de ámbito en Estados Unidos. Ahí hay, desde la propia Victoria Nuland a antiguos directores de la CIA, altos cargos militares, etcétera, etcétera, etcétera. Dan su apoyo a Kamala Harris. Pero obviamente dar su apoyo a Kamala Harris implica decididamente continuar el orden de cosas que tenemos. Pongamos un ejemplo para que se pueda clarificar todo este barullo. Según las capacidades propias de Estados Unidos a diferentes niveles, y entre ellas nivel de inteligencia, se supone que lo ocurrido en el Líbano con el episodio de los Buscas dio un golpe tremendo a Hezbollah a nivel militar, especialmente de mandos militares. Muchos confían en esto, confían en que Hezbollah caerá debido a que sus mandos militares están muriendo, están siendo gravemente heridos, etcétera, etcétera. Sin embargo, Alistair Crooke habla de cómo es muy poco probable que los Buscas estuvieran vinculados de manera efectiva a los líderes militares de Hezbollah, los cuales utilizarían otro tipo de sistemas de comunicación. Parece ser que los famosos Buscas en realidad eran de la rama social de Hezbollah, puesto que Hezbollah actúa como una especie de Estado dentro del Estado y digamos que en su área del sur del Líbano hace, entre otras cosas, funciones de apoyo a la sociedad y cosas así por el estilo, funciones de seguridad pero a un nivel más policial y todo esto. Y ahí es donde habría golpeado el asunto de los buscas. Entonces, ¿qué pasa en Estados Unidos? Ya lo hemos dicho, pero lo volvemos a repetir. El concepto clave, sin duda, es confundir la sensación de poder con la capacidad de implementar ese poder de manera efectiva. Y esto, obviamente, implica no solo la fuerza bruta en sí misma, sino también las capacidades de inteligencia, las capacidades de análisis y cosas así por el estilo. En ese sentido, el señor Zelensky, como ya hemos sugerido en este canal, está totalmente alucinado. Hay una alucinación colectiva y digamos que Zelensky representa muy bien ese tipo de alucinación. Ucrania está cayendo, de hecho. Israel no va a poder vencer, todo lo contrario, va a ser derrotado y además de manera muy, muy severa. Y digamos que Occidente tiene que elegir entre su propio colapso interno, que de hecho ya se está produciendo, o hacer, digamos, el disparate final, un ataque sin ton ni son, una suerte de, bueno, ataque suicida, en el cual supuestamente, milagrosamente, esa sensación de fuerza se traduciría en fuerza efectiva, sonaría la flauta, como se suele decir, y ganaría. Es decir, una completa y absoluta alucinación, como aquellas alucinaciones de finales de la Segunda Guerra Mundial, según las cuales la ofensiva Steiner le daría la vuelta a la guerra y llegarían a Moscú, capturarían a Stalin y el Reich duraría 1000 años. Bueno, ya hemos dicho la palabra prohibida, esperemos que no nos censuren el vídeo, pero una de las muchas palabras prohibidas. Pero, y de hecho, ahí está la cuestión. La prohibición de hablar, la prohibición de analizar, la prohibición de pensar, todo ese tipo de prohibiciones son las que de verdad deberían hacer pensar a algunos dentro de Occidente cómo se supone que Occidente va a prevalecer. Cuando ya directamente lo que se prohíbe es el simple ejercicio de la sensatez, es decir, analizar las cosas, tratarlas, plantearlas de manera sensata y responsable para que resulten lo mejor posible, como de hecho se está haciendo en Occidente, pues ya nos dirán ustedes cómo se supone que la cosa va a salir bien. Pensemos que en la Unión Europea, por ejemplo, no se está haciendo balance de ningún tipo, siguen gobernando los mismos que llevaron al desastre y que además tienen planes para más desastre, es decir, tienen planes para seguir haciendo lo mismo. Así que háganse una idea de cómo se supone que todo esto va a salir bien. Entonces, digamos que ya el último concepto, el concepto final en torno a toda esta historia, es que, bueno, Occidente es demasiado grande como para caer, ¿verdad? Es aquel viejo concepto de los bancos en aquella crisis financiera que por lo demás ya nadie recuerda. ¿Demasiado grande para caer Occidente? Bueno, ya no es tan grande. Los datos están ahí y, atención, porque se acerca
un foro mundial que de verdad sí es significativo, no como ese show grotesco de la Asamblea General de la ONU, en la que por lo demás, lo estarán ustedes comprobando, no dicen más que bobadas, no dicen más que tonterías totalmente fuera de la realidad. El foro que de verdad sí es importante es el foro que ya se avecina en Kazán, el foro de los BRICS. Ahí es donde las cosas van a ponerse realmente feas para esa sensación de poder occidental y digamos que se va a poner en seria duda, pero de forma ya efectiva, esa supuesta grandeza occidental, con lo cual su supuesta imposibilidad de caída. En fin, son muchas cosas que, como ven que estamos haciendo siempre en este canal, si son correctamente hilvanadas, pues sí dan un cuadro, sí dan una perspectiva adecuada de qué es lo que cabe esperar. En este canal llevamos ya mucho tiempo diciendo qué es lo que cabe esperar y llevamos mucho tiempo acertando acerca de lo que cabe esperar. Ya recordarán que aquí decíamos que la guerra iría mucho más, que se pondría muchísimo peor la cosa, y como ven, acertamos de pleno. También hemos dicho que Israel seguramente se lanzaría a la aventura libanesa y ya está plenamente en ello. Seguramente se lanzará todavía más aventuras y digamos que de hecho ahora mismo está presa de esa propia alucinación. Su soberbia les hace pensar que están en lo correcto, digamos que esa propia soberbia les da pruebas cada vez más claras de que están en lo correcto, con lo cual se enfangan más, por un lado en más soberbia y por otro lado en más error todavía. Es decir, uno de esos ciclos que acaba en una caída libre. De un día para otro vendrá la ruina de Israel, sin ninguna duda, y no porque seamos aquí fanáticos anti-israelíes o quién sabe lo qué. Algunos, como siempre, buscan este tipo de partido de fútbol. No es una cuestión de partido de fútbol, sino que es una cuestión de ciencia. Sencillamente, si las cosas se llevan por el camino del colapso, acaba llegando el colapso, pero cuando se llevan de esta determinada manera, confundiendo la fuerza o la sensación de fuerza con la auténtica fuerza, y además se combinan con esa soberbia, con esa ceguera absoluta a la hora de hacer un balance sensato, razonable y responsable, lo que acaba ocurriendo es que la caída se produce muy rápido, porque digamos que todo está inflado. Empezamos este vídeo hablando precisamente de este Zelensky, que está eufórico, poco menos que eufórico, acerca de que bueno, la guerra va a terminar pronto y que no hay que negociar con Moscú. Dice que la guerra va a terminar pronto, pero a favor de Ucrania, sin negociar con Moscú, pues ustedes dirán cómo se supone que va a terminar esto. Va a terminar que de un día para otro ya sencillamente no va a haber más Ucrania, ni más Zelensky, ni más tonterías por el estilo, y lo que se va a hacer es hablar de otra cosa, tratar de disimular, pero eso tampoco va a funcionar porque forma parte del mismo proceso. Es decir, las burbujas van estallando hasta que sencillamente llega un punto en el que ya no hay más burbujas que estallar. La situación es la que es y si siguen el canal sabrán que efectivamente es lo que cabe esperar. Por eso, precisamente, siempre llamamos la atención en este canal acerca de la necesidad de ir organizándose, ya debería estar todo más que organizado, pero más vale tarde que nunca, ir organizándose aparte sobre los principios auténticos y entre esas cosas, quizá la más importante es hacer precisamente esto que estamos haciendo aquí, un balance adecuado que nos permita tener una sensación de fuerza adecuada. No el Occidente, la Europa actual, Estados Unidos actual, o lo que sea, no tiene la fuerza que cree tener, ni muchísimo menos. Con lo cual cabe esperar que al enfrentarse a desafíos que están muy por encima de las fuerzas, el desastre sea el único resultado. Entonces, llamar la atención de manera intelectual, antes que nada, acerca de estas cuestiones, es lo primerito que hay que hacer. Tengan en cuenta que esta inestabilidad puede llevar a episodios realmente desagradables dentro de un Occidente en colapso. Cuanto más en colapso, cuanto más se tarde en reaccionar, el colapso va a ser más acusado. Las consecuencias mucho más graves. Fíjense, de hecho, y esto también está pasando desapercibido, que esta guerra, que empezó como una supuesta escaramuza sin más en torno a Ucrania, está cada vez
siendo más una guerra mundial tal y como recordábamos las anteriores guerras mundiales. La cantidad de muertos, civiles o militares, la magnitud de las batallas, el progreso en el desarrollo de nuevas armas y la eficacia para aniquilar al enemigo, la producción militar industrial, todos estos elementos cuentan y mucho. Fíjense, por ejemplo, China está construyendo una enorme cantidad de barcos, su flota militar, su capacidad, su armada, es muy notable ya y va a seguir siéndolo en el muy corto plazo, es decir, están aumentando rápidamente. Lo mismo pasa con los rusos, las capacidades militares están aumentando exponencialmente. En Occidente no tanto y otra vez lo mismo. Se confunde la sensación de fuerza, esa idea ya rancia de que Occidente es lo más de lo más, con la auténtica fuerza. No insistimos más. Se está entendiendo, ¿verdad? Se está entendiendo hacia dónde se está dirigiendo todo esto. Y la necesidad de reaccionar. Reaccionar no es fácil. Reaccionar no es fácil. Hacer las cosas no es fácil y mucho menos en un ambiente hostil. Pero de no hacerlas, ya se sabe lo que va a pasar. Así que nosotros aquí proponemos, hagámoslas. Hagamos las cosas, hagamos lo que es más importante de todo, que es el esfuerzo intelectual. Reflexionemos seriamente. Conformemos una comunidad, aunque sea virtual, con estas tonterías del Internet y las redes sociales. Pero tomemos conciencia. Sea aquí, en este canal o en otro, lo mismo da, pero tomemos conciencia. Devengamos conscientes de qué es lo que realmente está pasando. Eso es lo mínimo, la base esencial sobre la cual después se puede hacer algo. Pero si no se hace eso, olvídenlo. Todo es en vano. Nada funcionará. Porque ocurrirá el efecto que vamos a ver muy pronto ocurriendo en Occidente en diferentes ámbitos. Que ya lo vimos en Afganistán. Acabará ocurriendo que cuando se quieran dar cuenta, lo único que les quedará es agarrarse a las ruedas del avión, encaramarse de cualquier manera, porque ya son totalmente presos del terror, de la irracionalidad pura. Y eso es lo que cabe esperar. Ya ocurrió en Afganistán. Va a volver a ocurrir, va a seguir ocurriendo, pero a mucha mayor escala. En fin, esperemos que se haya entendido. Como saben, como siempre decimos, hagan me gusta, suscríbanse, activen las notificaciones y háganse miembros de Geopolítica Actual. Aquí estamos trabajando y conformando ese necesario esfuerzo intelectual, animándoles a ustedes a que formen parte de ello y aquí estamos todos los días haciendo este balance que, como ven, esperamos que sí que se esté viendo, es acertado y que realmente va al núcleo, a la base auténtica del problema. Es difícil conseguir un cambio en eso, porque es muy nuclear, nunca mejor dicho, pero es necesario y se puede conseguir con el suficiente trabajo, con el suficiente esfuerzo, sobre todo, antes que nada, intelectual. Venga, lo dejamos ahí. Un saludo y nos vemos en la próxima.